Bienvenidos a todos, buenos días. Vamos a empezar con este foro de niñez, adolescencia y familia, que le pusimos el título de Nuevos escenarios y subjetividades, estrategias posibles. Le contamos un poco la gestación de este espacio. Se fue dando en lo que se llama la SCAIA, que es la Subcomisión de Atención a la Adolescencia y la Infancia de Cáritas, y ese espacio está representado por referentes de la Cáritas diocesana, pero también por referentes de cada una de las redes que integran el área de niñez y adolescencia de Cáritas: la red de jardines maternales y de infantes, la red de apoyos escolares, la red de trabajo con adolescentes, la red de formación profesional y la red de comedores y centros comunitarios. Todas estas redes están integradas en este espacio de la subcomisión, donde se reflexiona y donde se piensa un poco cuál es nuestro lugar y nuestros desafíos como Cáritas en lo que hace a la atención de los niños y adolescentes. Y a lo largo de este año íbamos viendo que en este espacio, cuando íbamos compartiendo, nos juntamos todos los meses, y salía con fuerza, por un lado, todo el trabajo que se viene haciendo. Son más de 100 centros o organizaciones que están trabajando dentro de la diócesis con estas temáticas. Y por otro lado salía también muchas veces como el desconcierto que tenemos, que estamos trabajando en las comunidades frente a las problemáticas que muchas veces, a veces son nuevas, otras veces no tanto, pero que muchas veces no sabemos cómo manejar. Muchas veces esto genera tensiones al interior de los equipos, diferentes posicionamientos. Queremos incluir a todos, pero por otro lado sentimos que a veces no tenemos herramientas para trabajar determinadas problemáticas, entonces nos da miedo y entonces empiezan las posturas también como más defensivas de decir, no, mejor con esto no podemos, a este lo dejamos afuera, con esta familia no se puede, y a veces también nos quedamos como en esta postura más de queja, de decir, bueno, con estos chicos o con esta familia o esta realidad, y eso nos hace a veces como llenarnos de frustración o de enojo. Entonces veíamos que era importante como generar espacios donde podamos como reflexionar sobre este contexto en el que estamos viviendo. Es un tiempo de mucha transformación, por eso poníamos este título, ¿no? Nuevos escenarios y subjetividades. Pero frente a esta novedad podemos quedarnos como paralizados o podemos decir, bueno, es un desafío, y es un desafío también de pensar nuestras prácticas para adecuarlas a esta realidad que es lo que es. La realidad muchas veces no la podemos cambiar totalmente, pero sí podemos pensar las mejores estrategias, los mejores dispositivos, los mejores modos de vincularnos con el otro para que verdaderamente podamos estar trabajando por el desarrollo y el crecimiento de los chicos de nuestros barrios, ¿no? Así que bueno, este es un poco el desafío, es un primer espacio de juntarnos, de reflexionar y unir esto de la práctica con el pensamiento, ¿no? A medida que vamos haciendo, nosotros también vamos reflexionando sobre lo que hacemos. Entonces, bueno, queremos que sea un espacio donde todos podamos repensarnos en nuestro hacer y irnos enriqueciendo unos a otros, porque riqueza tenemos mucha. Y bueno, y les cuento cortito cómo se seleccionaron las experiencias. Se van a presentar 6 experiencias en realidad. Lo que tratamos de hacer es que por un lado estuvieran todas las redes representadas y por otro lado que hubiera como una amplitud en el abanico de problemáticas abordadas. Sabemos que quedaron un montón de experiencias afuera, incluso gente que tal vez tenía ganas de presentar. Bueno, no va a ser la única instancia, así que bueno, a todos los que se prepararon para exponer, muchas gracias, y bueno, a todos los que vinieron, y esperemos que sea un espacio de mucho trabajo. Solicito la palabra a la asamblea para que la palabra circule en este foro, resuene en nuestros corazones y traigamos a este foro la palabra de los niños en la sala celeste, en la sala naranja, en el patio, en los juegos. Que en nuestro foro, niñez, adolescencia, familia, comunidad,
resuene la palabra de todos los niños, la de los adolescentes, en las esquinas, en los centros de apoyo escolar, en los centros comunitarios, en los centros barriales. Que en nuestras palabras, en nuestras ponencias, en nuestra escucha mutua, esté la palabra de nuestras comunidades, la palabra de las mujeres cuando se reúnen, de las madres jóvenes, adolescentes, de las abuelas jóvenes. Que esté la palabra de sus familias, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos, la palabra de nuestros vecinos en nuestras ponencias. El foro es el ámbito de la palabra para escucharnos mutuamente, para dialogar, para pensar juntos, como decía Guadalupe, y pensando, operando sobre la realidad, asumiendo la realidad. La palabra es nuestra. La palabra la hemos solicitado y está abierta, solícita para todos, para encontrarnos en la escucha, en la construcción de un lenguaje que nos permite comprendernos y encontrarnos. En las prácticas comunitarias que vamos a presentar es el pueblo, nosotros, la centralidad y fundamento de todo nuestro pensamiento. Nosotros somos el pueblo, nuestro pueblo, aquí reunido para pensar lo que tenemos que pensar sobre los asuntos que nos incumben, que nos afectan y que nos sensibilizan. Es nuestro pensamiento afectado por nuestra realidad la que nos convoca hoy aquí. El fundamento de la vida de nuestro pueblo en su cotidianidad es lo que llamamos la cultura. La cultura de nuestro pueblo es el fundamento en el cual nos reconocemos como comunidad. El basamento, la raíz de nuestras prácticas comunitarias es la cultura de nuestro pueblo. Nosotros somos el pueblo reunido aquí para pensar nuestras prácticas, para compartirlas y escucharlas unas de otras. Un concepto que nos puede ayudar para pensar y trabajar es la relacionalidad. Es decir, como bien decía Guadalupe, las prácticas que serán expresadas como ponencias están relacionadas con la vida de ese barrio, con la vida social. A su vez, esas prácticas comunitarias han sido relacionadas en la subcomisión de infancia y de adolescencia de Cáritas. Esas prácticas de la subcomisión, pensadas, discernidas, están hoy siendo relacionadas con nosotros. Y relacionamos la práctica de los niños en un jardín maternal, la comunidad, con la práctica de los adolescentes, de formación profesional, etc. Escuchar relacionando. Eso es muy importante. Y Cáritas relaciona todo lo que va aconteciendo con un espíritu concreto de compromiso. El compromiso de Cáritas de todos nosotros, también de los invitados, es hoy reflexionar, es decir, flexionarnos sobre la realidad. La misma realidad, como sujetos sociales y culturales, nos gravita hacia abajo para reflexionar, para pensar desde el suelo de la cotidianidad, desde la realidad vivida, sentida.
¿Y dónde es que bajamos la cabeza para pensar, reflexionar y meditar? Ahí donde nuestro pueblo en su cultura es abajado. Es ahí donde bajamos la cabeza. Es ahí donde meditamos. No es mera elucubración, no son meras prácticas. Son prácticas pensadas, como bien decía Guadalupe. Por lo tanto, las prácticas pensadas construyen nuevos pensamientos. Cada práctica es una construcción de un conocimiento de la realidad. Y conocemos la realidad cuando nacemos con la realidad. Es decir, pensando y trabajando, como bien decía, nacemos con la realidad. La realidad nace en nosotros, nacemos. No es un objeto de intervención de nuestra práctica, sino que ese pueblo somos nosotros. Y como organización institucional intervenimos ahí donde nuestro pueblo es humillado, peyoratizado, ninguneado, humillado, herido, en la educación, en la salud, en la alimentación, en el acceso a las capacidades cognitivas, técnicas. Es ahí donde se inscriben las prácticas de Cáritas. Es entonces a partir de una herida, de un sistema que hiere, que domina y que somete, que Cáritas piensa, trabaja y opera. Y todos nosotros hoy también convocados en este foro. Entonces, nuestro pensamiento surge de una afectación con la realidad. Esa realidad no nos es ajena, pasa por nuestra biografía, por nuestra vida. La vida del otro se inscribe en mi vida. Es en mi vida, en nuestra vida, en la vida de las organizaciones, en las distintas dimensiones directivas, organizativas, técnicas, personal docente, personal de maestranza, personal de cocina, todos. La comunidad educativa es la que asume esa herida e interviene desde sus instrumentos institucionales, organizacionales. Y ese es nuestro compromiso. La herida de la humillación, la herida de la peyoratización de las posibilidades de nuestro pueblo, de todos los sistemas reduccionistas que lo ponen ahí en un lugar como una cosa social, es donde nosotros nos entregamos, estamos, pensamos y operamos. El compromiso es pensar y operar. Es construir pensamiento, episteme. Es un pensamiento nuevo y distinto. En la subcomisión a veces hablamos cuál es el marco teórico. Para nosotros el marco teórico son todos los marcos teóricos que recibimos, que advienen hacia nosotros. Y dialogamos. Pero el marco teórico desde nuestro pensamiento son las prácticas. Es decir, las prácticas son construcciones de pensamiento. En la maestra, en la señora de la cocina, en la coordinadora, en el operador barrial, comunitario, etc. Y pensamos desde nuestra cultura, porque es en la cultura de nuestro pueblo donde están las heridas, pero también donde están los caminos de sanación y de salvación de la vida. Es ahí, no con soluciones de afuera, desde dentro. Y ese es el compromiso de ponerle el cuerpo todos los días al trabajo. Ese trabajo cotidiano, ese trabajo en equipo, ese trabajo pensado, esa actitud de acogida, esa entrevista, esa visita, todas estas ponencias, aún las situaciones más dolorosas, aquellas que no quisiéramos nombrar, hoy aquí las vamos a nombrar y las vamos a pronunciar, le vamos a dar palabra, entidad social, las vamos a reconocer para hacernos cargo y seguirnos comprometiendo. No solamente los que trabajan con los adolescentes, también los que trabajan con los niños y con los adultos y con las familias.
Todo está relacionado con todo. El compromiso es lo que sostiene el pensamiento, que da continuidad a aquello que hemos observado, pensado y decidido hacer y sostener. Esa es la ética del trabajo social comunitario, que venimos también hoy a presentar. Y como conversábamos en la subcomisión, el trabajo comunitario, las prácticas comunitarias son cada día una confesión de fe. Fe profunda en la convicción de la posibilidad de vivir con sentido y de vivir en comunidad, de abrir desde la fe en la convicción de la vida, en el don de la vida, la posibilidad de crear espacios, ámbitos de encuentro, de intersubjetividad, de cercanía, donde poder conversar, donde poder llorar, donde a veces sentir que nuestras esperanzas son frustradas y embargadas. Ahí le ponemos el cuerpo para pensar, para conversar y también para rezar. El otro día Guadalupe nos decía, ante una situación muy dolorosa en su barrio, en su comunidad, los chicos vinieron al centro, uno a uno, aquellos que no venían hace tiempo, a llorar, a abrazarse, y nos dijeron: queremos que venga el Padre para rezar. El Padre, que en nuestra cultura nos manifiesta esa dimensión profunda, si se quiere arquetípica, que nos constituye como sujetos, que es el que instituye la ley al sujeto y la posibilidad de la intersubjetividad, de la alteridad para el reconocimiento mutuo. Es el Padre, pero es esa figura que necesitamos también en nuestras comunidades. Constituirnos como sujetos. Confesión de fe, que queda evidente que en nuestra estructura jerárquica patriarcal son las mujeres las primeras que asumen este compromiso. Son las primeras que primerean ante las situaciones cotidianas en los barrios, ante las necesidades sentidas, en la salud, en la educación, en la justicia, en los derechos, en la cotidianidad. Por eso celebramos nuestra presencia aquí, sin duda. Confesión de fe que damos a diario con alegría. Es la alegría, aún en las situaciones más dolorosas, la que manifiesta nuestra convicción y sentido de vida, de conformar comunidades. Retomo un viejo poema que decía así, dice así: robaron nuestros frutos, quebraron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no pudieron con nuestras raíces. Esas raíces somos nosotros, son nuestras comunidades, son nuestros trabajos. Celebremos este foro. La palabra está abierta. Gracias.